Mis hermanos querían vender la casa de mis padres y echarme, pero el testamento reveló un secreto que destruyó sus planes. Hola a todos. Dicen que la muerte pone a prueba el amor de una familia, pero en mi caso, la muerte de mis padres desató una guerra fría que nunca imaginé. Hace apenas 6 meses, mis padres fallecieron trágicamente en unas vacaciones en esa playa paradisíaca donde siempre soñaron descansar. Fue un golpe devastador, pero lo que vino después fue aún peor. Mis hermanos mayores, a quienes siempre creí quererme, se reunieron apenas una semana después del funeral con un plan claro: vender la casa principal donde crecí, repartirse el dinero de la empresa familiar y, bueno, a mí me ofrecieron, lo que sobra, si renunciaba a mis derechos sobre el hogar. Pensé que era lo justo hacer para evitar peleas. Estaba dispuesta a ceder, hasta que el abogado nos reunió a todos y leyó el testamento. Lo que papá escribió allí no solo cambió las reglas del juego, sino que destapó secretos que llevaron a mi familia al borde del abismo. Esta es mi historia. Mis padres lo tenían todo: una empresa de construcción exitosa, una casa hermosa llena de recuerdos y 3 hijos: Marcos, el mayor, siempre el favorito, y el que se cree el dueño de todo; Sofía, la mediana, manipuladora y siempre alineada con él; y yo, Elena, la pequeña, la que siempre fue vista como la sensible, que no entiende de negocios. Cuando murieron en ese accidente en la playa, quedé destrozada. Esa casa no era solo ladrillos, era donde aprendí a caminar, donde celebramos Navidades, donde mi mamá me enseñó a cocinar. Era el último pedazo de ellos que me quedaba, pero apenas una semana después del funeral, Marcos y Sofía me citaron en la oficina de la empresa. Sin siquiera preguntarme cómo estaba, soltaron su propuesta: vamos a vender la casa. El mercado está alto, también venderemos la participación de la empresa. Te daremos tu parte en efectivo, pero necesitas firmar la renuncia a la propiedad de la casa ahora mismo. Sofía añadió con una sonrisa falsa: hermanita, tú no sabes administrar bienes. Es mejor que tomes el dinero y te compres un apartamento pequeño. Nosotros nos encargaremos del legado de papá. Me sentí pequeña, insignificante. Querían deshacerse de mí y de los recuerdos de mis padres por un puñado de dinero. Yo, agotada por el dolor, casi acepto. Pensé, si eso mantiene la paz, lo haré. Estaba lista para firmar. Pero entonces llegó el día de la lectura oficial del testamento. Mis hermanos iban seguros, con sus trajes caros y esa actitud de, ya sabemos qué dice. El abogado, el señor Ramírez, que había sido amigo de mi padre por décadas, nos hizo sentar. Empezó leyendo las partes estándar, pero cuando llegó a la cláusula sobre la casa y la empresa, el aire se volvió pesado. Mi padre había escrito algo que ninguno esperaba. Decía textualmente, asterisco, porque sé que el dinero puede corromper el amor fraternal, y porque he visto quien realmente valora el hogar y no solo el patrimonio, dejo la administración total y el usufructo vitalicio de la casa familiar, así como el 51% de las acciones de la empresa, a mi hija menor, Elena. Asterisco. El silencio fue absoluto. Marcos palideció. Sofía abrió la boca indignada. El abogado continuó: asterisco, sin embargo, hay una condición. Elena tendrá el control total solo si decide quedarse en la casa. Si ella vende, todo se liquida y se reparte equitativamente. Pero mientras ella viva allí, nadie puede tocarla. Además, el 49% restante de la empresa queda para Marcos y Sofía, pero bajo la supervisión de Elena como presidenta del consejo. Asterisco. Mis hermanos explotaron. Esto es un error, gritó Marcos. Papá estaba senil, añadió Sofía. Pero el testamento era claro, legal y estaba firmado ante notario hace solo un año. Papá lo había planeado todo. Sabía quiénes eran realmente mis hermanos. Ese día comenzó la guerra. De repente, ya no era la hermanita pequeña. Era la dueña de sus empleos, la guardiana de su patrimonio. Marcos y Sofía no lo aceptaron. Empezaron una campaña de desprestigio contra mí. Dijeron a los empleados de la empresa que había manipulado a papá. Intentaron convencer a los socios de que yo era incompetente. Incluso llegaron a presentarse en la casa un domingo, exigiendo que les entregara las llaves para revisar el inventario. Tuve que cambiar las cerraduras. Tuve que poner cámaras de seguridad. Me dolía profundamente ver cómo la gente que compartió mi infancia ahora me veía como un enemigo a destruir. Sofía intentó la vía emocional. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? Mamá y papá querrían que estuviéramos juntos. ¡Qué ironía! Juntos. Juntos para vender mi hogar y echarme. Yo me mantuve firme. Recordaba cada momento en esa casa. Recordaba la voz de mi padre diciéndome: cuídala, Elena. Tú eres la que tiene el corazón en este lugar. No iba a fallarle. La tensión llegó a su punto máximo un mes después.
Mis hermanos consiguieron un abogado barato y me demandaron, alegando incapacidad mental de mi padre al firmar el testamento. Querían anularlo a toda costa. Me citaron en la casa para una última negociación, pero en realidad vinieron con 2 testigos falsos y un ambiente hostil. Mira, Elena, dijo Marcos, golpeando la mesa, o firmas esto vendiendo la casa y renunciando a la empresa, o te hundimos en juicios que durarán 10 años. No tienes dinero para pelear con nosotros. Tenían razón en una cosa, no tenía tanto dinero como ellos, pero tenía algo mejor, la verdad. Sonreí, saqué mi teléfono y llamé al señor Ramírez, quien estaba esperándome en línea. Puse el altavoz. El abogado confirmó no solo la validez del testamento, sino que reveló un anexo secreto. Resulta que mi padre había grabado un video explicando sus decisiones. En el video, se veía lúcido, fuerte y muy consciente. Decía claramente, asterisco, dejo todo a Elena porque sé que Marcos y Sofía solo ven cifras. Ella ve hogar. Y si intentan quitarle lo que es suyo, la fundación benéfica que creamos recibirá el 100% de la empresa y la casa será donada. Asterisco, sus caras fueron un poema. Si me demandaban y perdían, lo perdían todo. No habría herencia para nadie. El miedo real finalmente apareció en sus ojos. Esa fue la jugada maestra de mi padre. Nos protegió a todos de la codicia, incluso de ellos mismos. Marcos y Sofía retiraron la demanda al día siguiente. Aceptaron las condiciones, yo me quedo en la casa, soy la presidenta de la empresa y ellos trabajan bajo mi supervisión. La relación ya no es la misma, claro. Hay distancia, hay heridas, pero aprendieron a respetarme, o al menos, aprendieron a temer las consecuencias de subestimarme. Hoy, sigo viviendo en la casa donde crecí. Cada rincón me habla de mis padres. He convertido la empresa en algo más ético, más humano, tal como mi padre hubiera querido si hubiera vivido más tiempo. Aprendí que a veces, la familia de sangre no es la que te cuida, sino la que te respeta. Y que defender lo que amas no es egoísmo, es integridad. Si estás pasando por una disputa familiar por una herencia, o si sientes que tus seres queridos no valoran lo que tú valoras, quiero decirte esto, no negocies tu paz mental ni tus recuerdos por complacer a otros. A veces, la justicia llega de formas inesperadas. Confía en que la verdad sale a la luz. Gracias por escuchar mi historia.